Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, ya estamos al aire, hoy con la visita de Daniel, de Nico y con la visita no, perdón, con el acompañamiento de Daniel y de Nico. Hoy nos visita Miguel Ángel Sánchez. Y nada, lo vamos a exprimir como en la primera entrevista. Vamos a tratar de desasnarnos sobre la importancia que tiene, porque a veces no llegamos a poder cuantificar la importancia que tiene el río Paraná, la salida al Atlántico, el Atlántico Sur, lo estratégico de las Malvinas. En este momento que se está hablando de que si las Malvinas son argentinas, si son inglesas, nada, las Malvinas fueron y serán argentinas por siempre. ¿No, Miguel? Así es, Marcelo. Un gusto. Muchas gracias por la invitación nuevamente a vos, a Daniel y a todo el equipo. Muy amable. Bienvenido, Miguel. Bueno, el Sí, valor bueno, geopolítico de del sistema Fluvial marítimo. fluvial marítimo Marítimo. y portuario, ¿no? así es. Y la idea un poco compartir con ustedes, no una charla, sino una serie de pensamientos que los tengo como los tienen ustedes también. Y lo mejor es integrarnos y compartirlo, ¿no? El pensamiento único no sirve o no ha demostrado ser lo suficientemente eficiente a la hora de lo que es la inclusión en la comunidad organizada. Creo que estos espacios que ustedes han conformado y sostienen e insisten, y me parece muy bien la insistencia, la perseverancia, son fundamentales en estas épocas, ¿no? Un poco pareciera que la moda, así hablando seca, es la conectividad, y yo diría que la pregunta es ¿para qué conectarnos? No solamente por qué, sino para qué conectarnos, con quiénes, más allá de que nos enseñan algunos medios que es para hacer negocios y demás. Creo que también está el tema de esta conectividad que necesitamos para refrescar y mantener temas tan obvios que los obviamos. Y uno de esos temas es recordar el valor geopolítico que tiene el sistema fluvial-marítimo argentino y sus puertos. Esto que digo ustedes lo saben, simplemente me atrevo a recordarlo, porque así como hay tantas cosas que nos recuerdan a través de los medios o algunos dirigentes, me parece que también está bueno que algunos nos dediquemos a insistir en esta temática. Después de todo, siempre digo, este país tiene la pampa verde y la pampa azul, y quizás también debe tener también otras pampas, pero la pampa azul, quizás por su tamaño, por subestimarla o por ignorarla, yo creo que es el lugar, el mar, donde están las respuestas a muchos, no solamente interrogantes que tenemos, sino sobre todo, allí están las soluciones a muchos, no digo a todos, a muchos de los problemas que tiene nuestro país. Yo digo, ya que estamos en esta condición geovial que tiene Argentina, en el fin del mundo, una posición bioceánica como tenemos nosotros, en un lugar equidistante, perdón, en un lugar fundamentalmente geoestratégico en el mundo. Esto que ha pasado en el canal de Suez, que un solo barco atrasó toda una cadena de barcos, lo cual atrasó toda una cadena de negocios y transportes, etcétera. Se puede trasladar ese ejemplo, hablando de las diferencias, a qué sucedería si se diera algo similar en el canal de Panamá. O sea, todos estos sistemas artificiales de conectividad continental, que está muy bien que estén y está muy bien que se desarrollen, pero nunca van a superar aquellos lugares de conectividad natural. Y ese lugar de conectividad natural, siempre por agua, entre los dos océanos más grandes, el Atlántico y el Pacífico más grande aún, sigue siendo el pasaje de Drake, sigue siendo el cono sur de América del Sur, sigue siendo Argentina,
obviamente con otros países en esa zona, y creo que ahí está donde nosotros debemos tratar de dimensionarnos, y por eso insisto una vez más, ahí tenemos la respuesta a muchos problemas que tenemos en el país. Hoy en día, y desde hace ya un tiempo, uno de los principales problemas que estamos teniendo justamente, por lo menos en mi opinión más grave, o el principal, es la cuestión del hambre y la pobreza, el desempleo, la cuestión social debe arreglarse. Obviamente la única forma de resolverla es a través de decisiones políticas, no hay otra forma, es la política la que soluciona, es la política la que da alternativas de diálogo, consenso y solución, no es la no política como ahora se le llama, y hay varios agoreros de la no política, y no solamente en los medios de comunicación, y no solamente en alguna dirigencia política, lo cual es más contradictorio aún, ¿no? Insistir desde políticos, ustedes los ven y los escuchan hablar todo el día de la no política. Es una cosa realmente rara, kafkiana de nuestro sistema. Creo que acá eso deberíamos también advertirlo, porque hablar de la no política es como hablar del no mar. Entonces descartamos el mar y vamos descartando cosas, es como ser, y queda solamente lo que aparentemente es meritocrático. Entonces queda una élite, pero no es solamente una élite, es un grupo de personas, es un grupo de temas, porque el elitismo también sale o se desarrolla a través de la selección de temas que manejan algunos, temas que difunden otros, pero siempre es una cuestión de una élite de temas. No es solamente una cuestión de élites económicas, de las que tradicionalmente hemos visto y vemos en Argentina. Creo que la cuestión es más mezquina aún, cuando se decide por una absurda meritocracia que ciertos temas tienen el mérito de ser tratados y muchos otros tienen el mérito de no ser tratados, o el desmérito de no ser tratados o ser maltratados. Entonces, entre que no se trata o se ignoran y que cuando se tratan mal, pasa a ser un tema de desinterés. Esto la gente que la comunicación la sabe mucho mejor que yo, y ni hablar de los que son operadores de poder político, ¿no? Podríamos decir que es una estrategia geopolítica el no hablar. Puede ser, porque a veces también es una estrategia diplomática o una estrategia de negociación no decir. Por lo tanto, no hablar, no decir, ignorar, parcializar, mentir y confundir. Bueno, son todas técnicas muy viejas que hay en todo esto, ¿no? Todo es un proceso, por eso digo, de negociación permanente, que es la clave de por qué todo es una cuestión de decisión política. La política, que es la ciencia del poder, punto y aparte, no le busquemos más definiciones, es la ciencia del poder, y después se da en todos los niveles donde hay poder, desde la mañana a la mañana, cuando arreglamos marido y mujer, quién se lleva el auto, quién lleva a los chicos, etcétera, que es una negociación de poder, aunque ustedes no lo crean, o algunos sí ya lo creemos, a cuestiones más, obviamente más macro, más importantes. Todo es una cuestión de poder, o sea, de decisión política. No es la economía, como ya se ha dicho tantas veces, no solamente es el shopping, nada va a resolver este tema, es la cuestión esencialmente política. Y ahí es cuando vienen las mezclas, ¿no es cierto? Porque están estos grupos que hablan de la no política, justamente, están estos grupos que insisten en que ahora pareciera que como es la no política, hay que atacar a la política. Y aunque se peguen un tiro están pegando un tiro en el pie, atacan a la política. La verdad es lamentable, y están escondidos o están a veces disimulados estos mensajes que permanentemente estamos recibiendo. Me toca justamente en el día de hoy, no voy a poder hacer todo lo extenso que me hubiese gustado, no por ser extenso, sino por poder charlar mucho más con ustedes, como fue la primera vez, porque bueno, he sido seleccionado por una beca para un curso de la OEA sobre el tema de puertos y gobernanza. Y realmente son los martes y los jueves ahora a las 8 menos cuarto. Y el encuentro fue este martes pasado, que disertó un especialista chileno sobre el tema de puertos, y justamente lo que estaban planteando era la no política. Que bueno, somos un grupo de 45 personas, de 11 puertos, de 16 países diferentes, pero nadie decía nada, y ante el silencio, bueno, pedí la palabra porque me parecía muy notorio que insistía en la no política, pero en definitiva lo que estaba diciendo en el trasfondo, entre líneas, era
que no hay que meterse con los puertos, el Estado se lo debe dejar a los privados. Bueno, entonces, porque la política es la que la demora, la política, bueno, le preguntaba si él entendía por política la burocracia, porque entonces creo que estaba mezclando los temas, me explicaba que no, que quería corregir, que el problema era que la planificación. Bueno, justamente para planificar, lo primero que necesitas es tener una visión política para tomar decisiones políticas en base a la planificación hecha. Entonces la política tiene que estar, como yo le explicaba a este señor, recordando la historia, y no muy lejana, que tiene América Latina por hacer no política. Es decir, si no es política, ¿qué es? En nuestro caso es dictadura. Entonces no tenemos margen acá, no hay zonas grises, o es una cosa o es la otra. La política es democracia, la no política es no democracia. Es clarito. Y creo que todos nosotros debemos hacer algo en eso, no callarnos la boca, destacarlo, advertirlo, porque no es gratis esto, y aunque no lo creamos, cada uno es un granito de arena, y si todos hacemos algo, hacemos un médano. El tema es cuando nos hacemos los buenudos, y lo vamos bajito, y no decimos nada. Esto de la no política justamente se vincula con esa cuestión del mar, porque, repito, la no política puede ser el no mar. Tenemos que convencernos que lo nuestro es solamente producir soja o trigo. Es más, terminan muchos vecinos y vecinas hablando de a cuánto extrae la tonelada de soja, y lo único que tienen es un patio con 2 tomates y 4 morrones. Uno dice, ¿cómo voy a ir con el tema este de la soja que se nos ha metido tan adentro con dólar? Y algunos ni siquiera eso, ni siquiera tienen un patio, ni una maceta. Exacto. Ahí Daniel te quiere hacer una pregunta. Sí, Daniel, ¿cómo no? Por supuesto, ahora cómo no. Lamento el poco tiempo que vamos a tener, porque seguramente haremos varios podcasts con vos. No, digamos, en esta etapa de gobierno popular, nacional, que digamos que apoyamos, y que los intereses de una sociedad más justa, un país mejor, imagino que se está trabajando, más allá de la pandemia que corrió todo eje, o varios ejes, digamos, seguramente, porque me imagino que el gobierno tenía otro proyecto para trabajar, y bueno, y tuvo que salvar vidas. Preguntarte, porque uno escuchó lo de la hidrovía por un lado, bueno, lo que está pasando con estos mensajes de Malvinas que hablan cierto sector enemigo, como siempre, como la derecha. ¿Qué hay de todo eso? Digamos, ¿qué podemos pensar desde lo positivo, desde lo bueno que esté haciendo el gobierno, que esté trabajando hacia adelante? Mira, yo personalmente, Daniel, no soy ni crítico ni juez del gobierno. Yo lo que digo es que estos mensajes que nosotros lo escuchamos por derecha, pero también escuchamos el sórdido silencio de lo que no es la derecha. Entonces vos no sabés ya qué es derecha y qué no es no derecha, porque llega un punto que los extremos se tocan. Entonces creo que uno puede enojarse, en mi caso mucho, con esta señora Beatriz Arlo, o con esta candidata que tiene el sector del Bullrich dentro de Cambiemos, una chica joven, candidata a diputada de la Nación, que dice que ¿para qué nos vamos a matar por el tema de Malvinas? Vamos a dejarse a los ingleses, ¿no? Una persona que puede ser diputada de la Nación, Argentina. O sea, no me imagino en la Cámara de los Lores inglesa, un inglés diciendo o poniendo en duda a quién le corresponde el territorio inglés, ¿no? Al contrario, están lamentando todo lo que perdieron luego de sus campañas de tantos siglos colonialistas, pero nunca va a poner en duda estas cuestiones. Acá lo ponemos en duda nosotros mismos. Entonces, que además acá es anticonstitucional, porque por constitución está el reclamo permanente por los derechos sobre las Islas Malvinas, y entonces justamente un representante o alguien que quiere llegar a ser un representante del pueblo en la Cámara de Diputados, donde se hacen las leyes, ¿sí?, va en contra directamente en contra de una ley. O sea, es inconstitucional. Debería haber algún mecanismo para... y me parece que tendría que funcionar como debería funcionar, o lo que es un colegio electoral, debería funcionar bien la justicia electoral, debería funcionar una serie de cosas que no es cuestión de si vos
tenés la edad, no la tenés la edad para ser candidato, si vos vivís en esa ciudad, no vivís en esa ciudad para ser candidato. El tema es más profundo, no quedarnos con las baratijas de las noticias, que vamos a discutir cuestiones tan simples. Estas son profundas. ¿Puede una persona, y más en el caso de Malvinas, que son más de 600 muertos que tenemos allá, sin contar los que murieron después cuando vinieron acá por suicidio, sin contar los aquellos que han quedado mutilados, sin contar cómo rompieron familias, aquellos que se murió un hijo, un padre, un hermano? Digo yo, ¿puede un diputado, un potencial diputado o diputada, abstraerse todo eso y ocupar una banca en el Congreso de la Nación? Y nadie hacer nada, no hay un fiscal, no hay ninguna autoridad electoral, más que algunos que estemos diciéndolo. Es como muy bien decía Marcelo, está en la Constitución, también hay muchas cosas que están en la Constitución que ignoramos, pero esto es una cuestión muy dura, muy dura. Por eso, a la pregunta de Daniel, ¿están haciendo algo? Bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno para algunos es que este tema de la hidrovía, para nosotros Canal Troncal, que se ha puesto en el tapete. Me parece genial que se haya puesto en el tapete porque realmente son temas muy profundos, muy serios, que no le damos, y perdón, lo voy a decir en inglés, ya que estamos hablando de Inglaterra, no le dan pelota. Entonces, porque estamos entretenidos con otros temas, y la verdad que este es un tema es fundamental. A ver, cuando vamos a la recontrahistoria, vamos bien atrás, cuando venía la famosa historia de Gaboto, todos los españoles que venían a estas tierras cuando no había nada, ellos venían a remontar un río que los llevaba a El Dorado, venían a buscar el oro. Y después siguieron con las demás y sucesivas viajes que hicieron, ellos, después los ingleses y los franceses, siempre tratando de remontar los ríos. Y no es casual esto. Y ya no había mapas, no había internet, no había toda la tecnología, pero ya sabían el valor geopolítico de los ríos y del mar. A ver, estamos hablando de una potencia marítima como lo fue España, el Reino de España, o sea que no era una casualidad, era mucho más que Colón la historia esta. Entonces, no puede ser que pasado esto no advertamos estas cuestiones. Hoy mismo, por eso decía recién yo, estamos todos, aún como decía vos Marcelo, el que tiene una maceta conoce la cuestión del dólar y sobre todo a cuánto está el precio de la soja o el maíz o el trigo, y hasta defiende las posiciones estas. Lo vimos en la cuestión Vicentín, cuando tenía un montón de gente a decir que lo que se le hacía a Vicentín. Sí. No planteaban lo que hacía Vicentín, que es distinto. No planteaban los créditos que le dio el Banco de la Nación a Argentina en forma graciosa. O sea, a una todos empresa. nosotros. Todos nosotros, exacto, los O sea, ciudadanos. todos nosotros. Entonces, Nico te lo que voy es que... Nico te Sí, quiere perdón. hacer una pregunta, perdón. Es que queremos aprovecharte. Sí, Nico, sí. Perdón. Miguel, nada, yo capaz de dos o tres cosas. Sí. El tema, yo creo siempre pensé que cuando no es la no política, porque el correrse no es que hay política, hay una política que es de afuera, que es peor, creo que la no política, porque la organización de la cosa siempre conlleva de alguna política que la rige, y si no es la propia, siempre va a ser la ajena, ¿no? Y nadie de ajeno va a cuidar. Yo siempre digo, los recursos naturales, me parece que todo el tiempo son cosas a cuidar porque son cosas que tienen, vamos a decir, una vida útil. Y el recurso natural, yo siempre doy el mismo ejemplo a los comunes, ¿no? ¿Quién te va a cuidar el fondo de tu casa? Nadie. Si pueden, hacen mierda en el fondo de tu casa. El tema es, uno mismo lo cuida y hasta a veces nos cuesta cuidar el fondo de casa, ¿no? Entonces, si no sabemos cuidar nuestros recursos naturales, es complejo. Después pienso, estaría bueno que puedas plasmar, ¿no? Yo no sé si en la anterior charla con vos o en otra, yo había planteado esto de la soberanía marítima, el recurso, la fuga que hay en toda la soberanía marítima. Está perfecto el tema del tema de, ¿cómo se llama esto? Del Paraná. Pero la soberanía marítima creo que lo triplica. Más allá que el puerto es estratégico y suma, la soberanía de las 200 millas y todo lo que se fuga en toda la pesca y todos los recursos que hay para explotar es casi tanto como la minería, que es ajena, ¿no?
de ahí pienso, no sé, eso, para que vos nos des capaz que datos más duros como para tener una noción más concreta de la cosa. Este fue siempre mi pensar, ¿no? En esos tipos. Después, bueno, lamento que sigamos, creo que la propuesta de esta señora dando la forma de Malvinas es estratégica para tener un cartel y que se hable de ellos, porque no tienen otra forma de dar de estar por lo menos sonante. Entonces así los mantienen en los medios, hasta criticándolos, pero son parte de la cosa que se habla, si no, no existirían en la propuesta. Nada, esas cosas. Gracias, Nico. Y a eso iba cuando quería dar, ¿por qué daba el ejemplo del tema de la soja? Porque vos fíjate que hoy tenemos nosotros que la tonelada de langostino está en $6.000, $7.000, y todos estamos hablando de que una tonelada de soja sale $500, $600. A eso quería llegar, ¿me entendés? O sea, quería ir llevándonos del campo a esto, ¿no? Es decir, que toda la soja sale por el río Paraná, lo sabemos, que los cereales, los demás, los granos pero salen por el río, pero también salen por el mar, que en Bahía Blanca, etcétera. Pero digo, nosotros no dimensionamos el valor del mar, nuestros recursos vitícolas, como decías vos, nuestros recursos naturales. Por eso comparto lo que me estás diciendo. Y nosotros sabemos hoy que Argentina es el único país en América del Sur que tiene parte de su territorio ocupado por fuerzas militares ajenas, que es lo que es las fuerzas navales y militares del Reino Unido. Ocupan militarmente y por violencia un espacio nuestro soberano. Sabemos que hoy que ese espacio lo van agrandando cada vez más ellos, por una cuestión de posesión y de poder. Ya lleva más de 1.600.000 kilómetros cuadrados lo que ocupa Inglaterra en nuestro mar. Eso es lo que estamos perdiendo en cuanto a cantidades de metros, de kilómetros cuadrados que podemos mensurar. Sabemos que eso no se detiene. Sabemos que ese 1.600.000 o más de 1.600.000 kilómetros cuadrados no es solamente agua. Para abajo hay recursos, más abajo hay potencial de minería, más arriba está el espacio aéreo soberano. Entonces, a esa situación le sumamos este concepto que apareció durante el gobierno anterior, que es el de las áreas marítimas protegidas, que son como, viste, un queso con agujeros. O sea, nos quedó el mar lleno de agujeros, porque tenemos el 1.600.000 kilómetros que nos ocupa por la violencia, la fuerza del Reino Unido, y todas las áreas marítimas protegidas que se han establecido, que son muchísimas, más una parte del Atlántico nuestro, del Atlántico al norte, que no es nuestro, porque ustedes saben, en la boca del Río de la Plata, por el Tratado del Río de la Plata, compartimos una parte con Uruguay. Entonces, tenemos que negociar muchas cuestiones por cuestiones diplomáticas con los uruguayos, que a la vez son la base de apoyo logística a los ingleses en Malvinas. Entonces, yo lo que digo, cuando a veces vemos un mapa de Argentina con su mar hermoso, azul, y ahora que se extendió la milla hasta la 350, está genial. El tema es, ¿qué pasa con ese mar? Porque después vemos todas las imágenes que nos meten siempre, que es verdad, sobre la milla 200, los barcos que se meten adentro del mar argentino, y ahí empiezan los otros discursos de que necesitamos más presupuesto para la prefectura, más presupuesto para la Armada, que está bien. Ahora, no se resuelve solamente con mandar barcos. Hay algo que se llama diplomacia. Hay algo que se llama, por ejemplo, que un gobierno llame a los embajadores de Taiwán, de China, de España, de todos esos países, los llamen para decirle, muchachos, vamos a hacer algo. Yo vengo proponiendo hace rato, por ejemplo, que el caso nuestro de Argentina con Malvinas, lo más parecido en América del Sur es lo que le pasa a Ecuador con las Islas Galápagos. Entonces lo que planteo es, bueno, ¿por qué no nos juntamos a algunos países de América del Sur que estamos sufriendo el mismo de sangre, que no es ya es inglés, sino que también es chino, y nos ponemos en un equipo de trabajo de negociación, porque no tenemos poder que no sea para negociar. Esto no pasa. Entonces, y algo más, para no hablar solamente de la soberanía sobre Malvinas, sobre la cuestión del Atlántico, lo que dije recién. Me voy a tener algo más importante, me parece a mí, que es lo que dije al principio. Vos podés tener todas las soberanías que quieras. Viste que ahora se habla de soberanía alimentaria, soberanía portuaria, está bien. No comparto mucho eso. Para mí la soberanía es una sola cosa, pero no importa. Ahora, ¿para qué queremos tener la soberanía si no lo podemos ocupar al espacio porque ese espacio la gente está muerta o deficitaria mentalmente porque tiene hambre?
Entonces, yo estoy cansado de ese discurso de que nosotros tenemos capacidad para alimentar a 400 millones de personas, somos un país rico. Nosotros no somos un país rico. Podríamos serlo potencialmente, pero los hechos demuestran que no somos un país rico. Hoy, entre pobreza e indigencia, tenemos una tasa que supera el 50%. Pero a pesar de eso, vos fijate que solamente en el mar argentino, por año, se están descartando más de 110 millones de kilos de merluza. De una sola especie estoy hablando. Descarte que se hace porque se pesca otras variedades que no se querían pescar, se tiran al agua, se pescan de otros tamaños que no son comercialmente aptos, se tiran al agua. Todo eso tiene un impacto ambiental en el mar, porque todo es pez muerto que cae y se va degradando. Entonces el descarte que se hace en el mar, más el descarte que hacemos también acá en la tierra, y voy a hablar concretamente de Mar del Plata, estamos descartando miles y miles de toneladas por año de maíz dulce, papa, estamos descartando también kiwi, tomate, morrón. Somos el primer circuito frutihortícola de la provincia de Buenos Aires, antes de La Plata, hace ya un tiempo lo es Mar del Plata. Entonces estamos tirando comida, y en el mar no solamente tiramos comida con el pescado que se descarta, estamos tirando proteína. Entonces, lo que quiero plantear es que veamos aunque sea desde el punto de vista social, desde el punto de vista de compromiso social, de solidaridad, que el mar, como dije antes, nos está dando las respuestas. Nos está diciendo, acá tengo comida, nos está diciendo, acá tengo empleo. Que empleo que no significa que te vengas al agua solamente, porque la cadena de valor del mar, no solamente de la pesca, del mar, porque el mar también es industria naval, también es portuaria, también es industria portuaria, industria pesquera, es investigación, es una cadena de valor tan rica que incluye no solamente producción, incluye educación, incluye muchas cosas. Creemos o deberíamos advertirlo en esa dimensión, en esas cifras que se nos imponen. Nosotros tenemos un país con 5.000 kilómetros de costas marítimas y 3.400 kilómetros de costas fluviales. Eso no lo tienen. Somos el octavo país en el mundo con estas superficies de extensión, el octavo mar en extensión en el mundo. El octavo mar en extensión en el mundo. Entonces, tenemos cifras muy concretas que nos demuestran lo que podemos hacer. El tema es cómo nos ponemos a hacer estas cuestiones, y repito, y en mi opinión, pido disculpas a aquel que no comparta, no responde solamente a lo que hace o deja de hacer el gobierno o la oposición. Un poco lo que decía recién Marcelo, ¿no? Nosotros, los ciudadanos, ¿qué hacemos que no sea sentarnos plácidamente a decir estoy de acuerdo o a decir plácidamente estoy en desacuerdo, o a creer que el ciudadano es el tipo o la tipa que va cada 2 años y pone un voto? ¿Tan barato creemos nosotros que es ser un ciudadano? No entender nuestra función, nuestro rol y nuestra importancia. Entonces, todas estas temáticas, sea el canal troncal del Paraná, sea el mar, sea la soberanía, el hambre, la política y los que dicen la no política, que los que dicen la no política promueven una política, que es la no política, como bien decías vos, Nicolás, creo que nosotros, que creemos tener las capacidades para advertir estas cuestiones, debemos hacer cosas como las que hacen ustedes, estos podcasts, estos encuentros, replicarle esto, hablarlo, ponerlo en duda, dudar y hacer que otros duden por lo menos para lograr entender la dimensión de esta cuestión. A mí lo que más me preocupa y me duele es que tenemos las respuestas, tenemos las soluciones a mano y no las estamos aprovechando. Y voy a cerrar con esto, porque también puede no agradarle a alguno. Estamos viendo un debate muy reciente por el tema del offshore. Entonces también tenemos grupos que consideran que el offshore no. Entonces, nosotros no podemos usar nuestro mar. Repito, no lo podemos usar porque una cuestión está ocupada en forma violenta, otra parte no porque son áreas marítimas protegidas, otra no porque tenemos que conversar con Uruguay, otra no porque están entrando de afuera y nos roban el pescado. Bueno, yo pregunto, ¿cómo vamos a solucionar el tema del hambre y el desempleo? Si alguno tiene una idea mejor, que no significa dejar que las empresas hagan sobre lo que se les canta la gana desde el punto de vista ambiental, significa ser más estricto, más exigente. Por eso la importancia de que haya un Estado presente, que controle, que audite estas cuestiones, no que quede liberado a la no política que es que lo haga un grupito de empresas y hagan lo que quieran. Pero nosotros necesitamos un Estado presente que regule y que diga, mirá, acá podemos hacer offshore. ¿Por qué? Porque me genera un montón de empleo. Sí, me genera divisa, me genera
pero me genera empleo. Si yo te genero empleo, genero soluciones. Si yo tengo guita en el bolsillo, elijo que mi hijo vaya a la escuela, elijo que mi hijo coma lo que tiene que comer, elijo que mi familia pueda tener su auto, sus vacaciones, elijo que pueda hacer algo. Ahora, si no tengo dinero, ¿cómo hago? Solamente echándole la culpa al funcionario público de turno. No nos alcanza, ya probamos con esto. No hay solución. La solución es ser pragmático. Miguel, ¿a qué te referís puntualmente con offshore? Al offshore me refiero a la cuestión esta de la posibilidad de explotación de petróleo en alta mar. En alta mar. Ajá, ok. La cuestión del offshore que acá está cayendo ahora en tema, este tema es un tema, yo te puedo asegurar, Marcelo, de más de 10 años en cuanto a lo que es la posibilidad de petróleo a 150, 180 kilómetros de Mar del Plata. Esto está demostrado que existe petróleo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que mucha gente, sobre todo de la zona, digamos, sale a oponerse a esto, a que no quieren que se instalen plataformas petroleras, hablan del impacto sobre la pesca, que va a hacer caer la pesca, que va a producirse derrames. Yo pregunto, ¿alguien sabe cuántas plataformas petroleras existen en Argentina y desde cuándo están? No. Siempre que pregunto estas cosas, nadie te dice. Entonces yo digo, a ver, si están criticando esto en Mar del Plata como una alternativa de desarrollo para la provincia de Buenos Aires, en realidad, ¿y por qué no decimos nada de las plataformas que tiene Total y otras grandes empresas petroleras del mundo que tienen la zona de la provincia de Santa Cruz, en Chubut, en Tierra del Fuego, algunas de la década del 70 y del 80 funcionando? ¿Ustedes escucharon alguna vez una noticia en los últimos 50 años de derrame? No, la verdad que no. En esos mares argentinos del sur. Y ahora de repente parece, el otro día se hizo la audiencia pública que organizó el gobierno por este tema, no sé si la pudieron presenciar, duró 2 días, 500 inscriptos. Había un flaco que hablaba cantando, otro que, no sé, hablaba de no sé qué visiones tenía en ese momento. Entonces, digo, esto es muy serio. Yo no digo que liberemos la zona porque es lo que menos personalmente quisiera. Pido presencia del Estado. A mí el Estado me asegura que controla, a mí el Estado me asegura que audita. Entonces, si eso lo podemos hacer, si lo está haciendo Argentina, insisto, tantos años, décadas, ahora resulta ser que cuando tenemos una oportunidad, no la vamos a hacer tampoco. Bueno, me parece interesante que eso mismo. Para generar empleo, y generar soluciones, para acabar con la cuestión del hambre, por lo menos en una parte grande de la sociedad argentina, bueno, que la tiren. Yo primero levanto la mano y la apoyo. Ahora, no escucho más que sea no. Y la onda esta de, repito, ¿no? Acá no, porque hay que proteger entonces el área marítima. Bien, está bien. No se puede pescar, sí, pero con ciertas controles. Bueno, está bien, y ahora sí. Porque Argentina firmó un tratado internacional, bueno, está bien, va, ya está. Acá tampoco, porque te sacuden misiles los ingleses. Bien, no podemos pescar. ¿Dónde cuernos yo no voy a pescar? ¿Dónde cuernos genero actividad productiva para generar empleo? ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Pero, perdón. Dale, Dani. No, para no tomar mucho más tiempo, porque sé que Miguel Sí. se tiene que ir. Dos temitas. Me parece que el otro día lo hablábamos un poco con Nico también. Me parece que los ecologistas son parte de la no política, ¿no? Que no hacen una discusión profunda y que no se dan cuenta que por supuesto que todos intentamos ser ecologistas y cuidar la naturaleza, porque si no, bueno, tarde o temprano nos vamos a quedar sin nada, pero a través de la política. Esto me parece. Y otro tema que me parece que me gustaría dejarlo pendiente, porque me gustaría seguir que Miguel siga hablando, es estratégicamente y geopolíticamente lo que significa la Antártida, porque no es casualidad Malvinas, no es casualidad de qué va a pasar próximamente con la Antártida. Si me permitís, Daniel, me Sí, parece que dale. eso es un tema para que lo convoquemos. No, por eso, la dejé picando para convocarlo, esa era la idea. Lo que sí quiero, pues, los oyentes que lo están oyendo a través de Spreaker, porque se puede oír a través de varias plataformas, como Spotify y otras. Pero quienes oyen a través de Spreaker tienen la posibilidad de estar chateando con nosotros. Y Luis, que nos está escuchando por Spreaker, dice que tiene 45 plataformas el país. Y te pide la opinión acerca de que en Paraguay se instalen procesadoras de langostinos y en Argentina no. Dice, ¿cuál es tu opinión?
Primero coincido con el dato que tiene Luis, que se me pasó, porque me apasiono charlando, se me pasan los datos, son esa la cantidad de plataformas, 45, muy bien Luis, gracias. Lo que pasa Luis con respecto al tema ese de Paraguay, no, vos fijate las empresas lo que hacen en este caso. ¿Por qué van a Paraguay? Porque tienen el sistema en Paraguay de una mano de obra barata, que les permite asumir el costo logístico de ir hasta allá, llevar la mercadería allá, de ahí sacarla, obviamente no vuelve por Argentina, sale desde Paraguay. Tiene un sistema Paraguay donde la mano de obra es muy barata, en mi opinión, lo asumo, es una opinión mía, cuasi explotada, y esos empleos que perdemos de acá, es nuestro recurso vitícola que va a otro país, se exporta a ese país, allá se le da un valor industrial porque se lo pone en cajas, se lo procesa o se saca la cáscara, etcétera, a un precio barato y de ahí se lo exporta. ¿Es ilegal? No es ilegal. ¿Es ilegítimo? A mí me parece que sí. Creo que es ilegítimo. Ahora, ¿cómo hacemos para impedir estas cuestiones? ¿Lo podemos impedir? A no ser ilegal, no se puede impedir. ¿Le deberíamos dar a ese empresario que se lleva esto a Paraguay alternativas para que lo haga aquí? Es posible. ¿Lo podría hacer acá? Sí. ¿Cómo? Tenemos el sistema de zona franca, que no usamos. Estoy cansado de hablar en Mar del Plata del tema de zona franca, que Mar del Plata necesita, aunque sea una subzona franca. No hablamos de este tema. El sistema de zona franca necesita ser puesto en vigencia inmediatamente en este país. Para poder, muchos dicen, no, la zona franca es un enclave para importar. No, la zona franca es un enclave para hacer comercio internacional. Y vos cuando haces comercio internacional, comprás y vendés. Armás, ensamblás y exportás otra vez si querés. Entonces, creo que la cosa pasa por entender los circuitos también del comercio internacional. Tanto es así que agrego algo más todavía. Nosotros, que decimos tener tanto mar, etcétera, etcétera, lo acabo de decir recién el tema, hoy no tenemos ningún servicio directo al Mediterráneo. Nosotros dependemos de transbordos en Brasil. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás se hablaba del proyecto de exportar tractores a Angola? Una idea genial. Alguno agarraba el mapa y decía, me queda derecho. Argentina, Angola, cruzo el mar y ya estoy. No, no es así. Yo para exportar tractores a Angola tengo que esperar que venga un barco. Ese barco va a Europa, por ejemplo, al puerto de Rotterdam. Ahí se espera hasta que haya otro barco que baje a Angola o a África y entre otros contenedores lleva los contenedores nuestros con los tractores. Entonces el circuito es tan largo que es costoso. No podemos venderle entonces. Nosotros hemos perdido, y no es casual, nuestra manera mercante. Entonces no tenemos forma que no sea esta, que son formas de dependencia. No manejamos el flete. Miguel, quedan un montón de interrogantes para la próxima, lo de la Antártida, lo de volver a tener nuestra propia flota marítima, qué posibilidades hay, los impuestos que se valen por la hidrovía, que acota Luis ahí en el chat, y un montón de otras cosas que nos gustaría charlar con vos. Te agradecemos muchísimo, sabemos que estás ya para entrar a la otra reunión, así que un abrazo enorme. Bueno, agradezco muchísimo a ustedes la paciencia y pido 1000 perdones que me tengan que ir un rato antes. Me encanta estar acá con ustedes, inclusive a través del sistema que tienen, que dijiste recién, perdón, no me acuerdo el nombre, de radial o de comunicación, con otra gente más. También ahí aparece este amigo Luis y otros más. Les pido perdón a todos por tener que irme un rato antes, pero bueno, quedo a disposición siempre y cuando quieran para que intercambiemos opiniones. Gracias otra vez, de corazón. Lo vamos a repetir. Gracias, Miguel. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Mañana nos volvemos a encontrar acá en este espacio a las 19 horas, que va a estar un invitado especial de lujo, Gustavo Campana. Gustavo Campana, todos lo conocen, así que ya estamos nerviosos. Bueno, gracias Dani, gracias Nico, gracias Luis por acompañarme y nos volvemos a ver mañana.
Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.